Hola, buenas. Bienvenidos una vez más a este vuestro canal, El Cronista de la Corte. Y hoy nos vuelve a acompañar nuestro colaborador habitual en el paseo de los reales sitios, que es Jesús. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola Jonathan, muy buenas. Pues nada, aquí estamos otra vez. Eso está bien. Hoy vamos a hacer el recorrido por el Real Sitio de Aranjuez. Lo que pasa que, bueno, Jesús me ha pedido antes algo que quiera hacer de la granja y transmitir unos mensajes, así que, bueno, como es tu vídeo, más que mío, pues puedes hablar. Pues nada, muchas gracias Jonathan. No, nada, yo quería un poco empezar este nuevo vídeo, primero para dar un mensaje de agradecimiento a muchos oyentes que me han escrito de manera particular, pues dándome las gracias por el primer vídeo que difundimos y felicitándome bueno, por todo este discurso que estamos haciendo y todo este recorrido por los reales sitios. Y bueno, pues en especial, por ejemplo, saludar a Juan Antonio, a Francisco o a Enric Eduard, que es un colega nuestro y que sabe mucho de todo esto, que bueno, pues me han escrito pues, felicitándonos y que les parece muy interesante pues todo este cómputo de vídeos que estamos haciendo acerca de los reales sitios. Así que, oye, pues desde aquí un mensaje para ellos. Y, y sí, quería un poco retomar justo el vídeo anterior, que antes de meternos de faena con Aranjuez, retomar el anterior porque estuvimos hablando de la granja Saint Ildefonso y bueno, también un poco decir a los oyentes que lo nuestro es algo bastante espontáneo. Entonces, bueno, yo tengo un mero esquemita donde un poco me apunto las notas para un poco seguir el discurso, pero al final no deja de ser una conversación muy espontánea y muy natural, que luego cuando acabamos, pues me vienen a la cabeza cosas que digo, se me han olvidado. Entonces, la semana pasada grabamos el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso y, bueno, se me olvidaron un par de datos que voy a detallar ahora. Y también, hablando con Enric Eduard, que es colega nuestro y es muy profesional de todo esto, muchísimo más que yo, dónde va a parar, pues también me daba un par de notas que también, oye, son pues, correcciones, como yo decía en el vídeo introductorio, que todo es bienvenido para corregir. Porque, por ejemplo, él me decía que probablemente el Palacio de Oriente no se considera un real sitio como tal, sino que a los reales sitios se le consideraban todos aquellos entornos palaciegos que estaban fuera de la Villa de Madrid, ¿no? Entonces, al Palacio de Oriente, técnicamente hablando, no se le considera real sitio. El Palacio Real de Madrid, pues es el Palacio Real, el Palacio titular, ¿no? Por así decirlo. Y esto era un dato también a tener en cuenta. Otra cosa que también me decía Enrique era que también igual a lo mejor era un poco pretencioso decir que Felipe V le horrorizaba el Palacio Real, o sea, el antiguo Alcázar, y que, bueno, esto que ya dijimos en el anterior capítulo, que son como crónicas en paralelo, ¿no? Que se dicen como que o bien provocó el incendio del Alcázar o bien tardó poco en reaccionar para apagar ese incendio, ¿no? Porque no hay nada escrito como tal de manera oficial, pero sí que él me decía que lo que sí que está documentado es que a Felipe V no le gustaba Madrid como tal. Entonces, bueno, son pequeños detalles que, oye, pues que es pulir bien el discurso de todo el contenido que estamos difundiendo y que siempre está bien, ¿no? Y luego, bueno, pues en cuanto a lo que es la granja, se me olvidó decir algo que creo que es importante, porque si recordáis hicimos todo un recorrido por las distintas estancias, por los jardines, por la construcción del palacio como tal, y hay otra cosa que es que en la granja está establecido el Museo de Tapices de la Corona de España. Y esto es algo que pues ya digo, se me olvidó comentar y que, bueno, pues tiene su punto de importancia. Y es que en el siglo XIX, a finales, pues a partir de 1869 o así, es cuando se quiso desde España llevar a cabo la creación de un museo de tapices, ¿no? Para guardar y para conservar y pues, sobre todo para exponer adecuadamente toda una serie de piezas que estaban en su momento en el Palacio Real de Madrid y estaban como, pues, muy mal conservadas. Estaban como piezas de tapices enormes, grandísimos, apilados, doblados y en unas condiciones, pues, de climatológicas y de luz poco óptimas para la conservación, ¿no? Entonces, en esa época, donde a finales del siglo XIX y principios del siglo XX ya había un gusto historicista muy grande, muy, muy grande. De hecho, aquí esta es la época en la que grandes pintores de la talla pues de Pradilla, de Carbonero, de Rosales, que hacían obras de arte con temática historicista anterior,
pues de la época de los Reyes Católicos, de la época de Juana I de Castilla, de la época de los amantes de Teruel, y toda esta reminiscencia histórica fue muy potente en esa época. De hecho, todos estos cuadros de gran formato estaban en el Casón del Buen Retiro y cuando se hizo la ampliación del Museo del Prado de la mano de Moneo, están expuestos, son cuadros de gran formato, pues es un ejemplo de este gusto historicista de la época, ¿no? De esas reminiscencias al pasado, ¿no? Pues precisamente por eso se quiso un poco poner muy en primer plano el tema de los tapices, porque la Corona de España conservó una gran cantidad de tapices, pues desde los siglos XV, XVI, XVII, tapices venidos de Amberes, de Brujas, de Bruselas, ¿no? Desde la corte de los Austrias, ¿no? De los Habsburgo, cuando pues, todo floreció a partir ya sobre todo del reinado de Carlos V, y estaban, bueno, pues todos aquí almacenados y un poco en malas condiciones, ¿no? Incluso tengo aquí apuntado, en 1884 hubo un ambicioso proyecto de crear lo que es un museo para los tapices, ¿no? De la Corona de España en el Palacio de Recoletos, que era el Ministerio de Fomento en Madrid. Pero ese proyecto no prosperó. Y luego lo que ocurrió fue que a principios ya del siglo XX, en 1918, el Palacio de la Granja sufrió un incendio muy, muy, muy apoteósico, que esto también en el anterior capítulo se me olvidó decirlo. Y entonces, tras ese incendio, luego pues hubo como todo un proyecto de rehabilitación y de reconstrucción de partes que acabaron quemadas, ¿no? Y esto ocurrió el incendio se produjo en 1918 y luego la rehabilitación del Palacio de la Granja se hizo entre 1925 y 1933. Entonces, muchas de las estancias, sobre todo la parte baja, bueno, pues se rehabilitaron y algunas de ellas se acondicionaron precisamente para trasladar ahí o exhibir todo este conjunto de tapices de la Corona de España, ¿no? Entonces, digamos que en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso se encuentra el Museo de Tapices y hay toda una serie de salas contiguas donde están de manera cronológica pues expuestas todo este conjunto de piezas, ¿no? Que vienen pues de todos estos sitios, ¿no? Yo tengo que decir que no soy especialmente fan de los tapices, pero bueno, tiene su aquel, ¿no? O sea, son piezas de arte magníficas a partir de cartones, ¿no? Con una pintura que se hacía, luego ya estaba todo bordado y cosido y demás, ¿no? Ya digo que todos esos tapices venían sobre todo de Flandes, ¿no? De toda esa parte, aunque luego también aquí en España, pues en Toledo, en Sevilla, también se hicieron una gran cantidad de tapices y luego también se creó la manufactura en España de la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, que es un lugar que está en Madrid y que todavía existe a fecha de hoy y que se siguen encargando alfombras, tapices y demás a determinadas embajadas o palacios o determinados lugares públicos oficiales. Pero lo que es el museo de tapices de la Corona de España, digamos que está aquí, en la Granja de San Ildefonso, ¿no? Y bueno, pues era algo que quería comentar, que venía un poco del capítulo anterior. Otro detalle que también que hablamos era que dudamos si don Juan de Borbón, el padre de don Juan Carlos, había nacido o no en la Granja de San Ildefonso, y sí, luego lo miramos a posteriori y efectivamente nació aquí. Y bueno, esta era un poco la reminiscencia, porque bueno, pues venimos haciendo primero un capítulo introductorio que hicimos, luego hemos pasado por el Palacio de Oriente, hablamos de la Granja de San Ildefonso, pero bueno, tras este pequeño inciso, nosotros hoy nos vamos a meter de lleno en el Palacio Real de Aranjuez, en el Real Sitio de Aranjuez, ¿vale? Entonces, bueno, pues si te parece, Jonathan, ya me meto de lleno en él. Sí, bueno, antes, que yo siempre lo aclaro en muchos vídeos, pero nunca viene mal aclararlo. Claro, porque se pueden preguntar de, bueno, ¿y por qué él ahora está dando los agradecimientos después de tantos vídeos? Es que, claro, estamos grabando este vídeo una semana después de que se publicara el primero, ¿vale? Eso porque es. grabamos, pero no es que se grabe y se publique al momento. Entonces, este vídeo de Aranjuez de hoy se ha publicado, bueno, no se ha publicado, mentira, se está grabando ahora mismo una semana después de publicar el primero, que es un recorrido general que hicimos, ¿vale? Por Exacto. eso los primeros agradecimientos han llegado ahora que estamos grabando Aranjuez. Eso es, efectivamente. Un poco de retraso. Y lo de don Juan fue un despiste mío total. Eso fue un fallo garrafal. Don Juan sí nació en la granja. Y bueno, pues pasemos a ver el Palacio Real de Aranjuez. Pues sí, el Palacio Real de Aranjuez, que bueno, es un sitio que yo tengo especial cariño porque, bueno, pues de todos los reales sitios que existen en nuestro país, quizás con el que más vínculo he tenido desde pequeño, porque yo realmente
toda esta mimetización con los reales sitios los tuve cuando yo me vine a vivir a Madrid. Yo, como he dicho anteriormente, yo soy de La Mancha y yo me vine a Madrid con 18 años a estudiar y aquí me quedé. De hecho, llevo ya 18 años viviendo aquí. Ya he pasado un poco el híbrido de 18 años viviendo en La Mancha, 18 años viviendo en Madrid. Y yo, pues, por ejemplo, conocer el Palacio Real de Madrid, conocer el Escorial, ir a la Granja y demás, pues lo empecé a conocer de lleno justamente en mi estancia en Madrid. Sin embargo, Aranjuez era un sitio que yo ya conocía de antes porque Aranjuez es un sitio que está al sur de la Comunidad de Madrid, muy pegando a la provincia de Toledo. Y yo soy de la provincia de Toledo. Entonces, yo de pequeño ya había ido alguna vez, incluso con excursiones con el colegio también, y yo ya lo tenía como mucho más interiorizado, ¿no? Y entonces es un sitio al que tengo pues especial cariño en comparación con el resto. Y bueno, y es un sitio muy especial. Lo dije en el capítulo introductorio, y de todos los reales sitios de España, el Real Sitio de Aranjuez y el Real Sitio del Escorial son los dos únicos que están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y Aranjuez es uno de ellos y fue declarado en este caso en el año 2001. Lo cual es un orgullo pues para nosotros que dentro de todo la red monumental, ¿no? de lugares que tenemos en nuestro país, pues que se declare Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y bueno, pues es un lugar que está, como digo, al sur de la Comunidad de Madrid, está muy pegado a la provincia de Toledo y está ubicado entre los ríos Tajo y el río Jarama, en un entorno de naturaleza muy frugal, donde en esta parte del sur de Madrid hay mucha huerta, hay mucha tierra fértil, es muy famosa toda esta zona por el cultivo de la fresa y por por otras frutales, y es una tierra rica, ¿no? Entonces aquí es donde está ubicado y bueno, el Real Sitio como tal se remonta a tiempos de Felipe II, a diferencia, por ejemplo, de la Granja de San Ildefonso, que el palacio como tal ya viene de la época de los Borbones, cuando llegó a España Felipe V. Lo que es el Palacio de Aranjuez es mucho anterior, ¿no? Mucho más anterior. Y aquí, bueno, pues fue construido de la mano de Felipe II. Los arquitectos que se pusieron a ello fueron los mismos que los del Monasterio del Escorial, que fueron Juan Bautista de Toledo y luego posteriormente Juan de Herrera. Ellos fueron los que le dieron forma a este lugar. Y luego, pues a lo largo de la historia, pues todos los monarcas sucesivos que han ido viniendo, pues han contribuido bastante en este palacio, en el Palacio Real de Aranjuez, y bueno, y se nota bastante la influencia de cada uno, que luego voy a ir pasando por cada uno de ellos, sobre todo en lo que es la dinastía de los Borbones, ¿no? Entonces, bueno, de tiempos de Felipe II, lo que destaca fundamentalmente es un jardín que se llama el Jardín del Rey, y es un jardín que está justo en la parte de atrás, a la espalda del palacio y en un lateral. Y se trata de un jardín pequeño, no es de muy grandes dimensiones, que está como encerrado por 4 paredes, más bien por 3 paredes, porque la parte frontal tiene como una especie de verja, y es de estilo manierista. El manierismo es como un movimiento artístico ya del Renacimiento tardío. Ya estaba terminando el Renacimiento para dar ya paso a otro movimiento que era el barroco, y era pues un momento de transición donde ya las ornamentaciones empezaban ya a aflorar, ¿no? El Renacimiento tenía unos tintes, digamos, más clasicistas o digamos, más austeros, y el barroco ya es pues todo todo ornamentado al máximo nivel, y el manierismo, digamos, pues que es un momento de transición, ¿no? Y este jardín en concreto, pues tiene ese punto, ¿no? Que es de estilo manierista, ¿no? Tiene como una serie de setos geométricos, también de árboles frutales, y luego tiene una fuente de jaspe verde en el centro del jardín. Y luego está construido con una especie de suelo empedrado, y luego todo lo que son estas paredes tienen toda una serie de hornacinas con bustos de emperadores romanos. Y luego cuando lo miramos a este jardín de manera frontal, o sea, lo que es la pared principal, ahí se encuentra una hornacina un poco más grande, más principal, donde tradicionalmente siempre estaba una estatua de Felipe II, que esta estatua, si no estoy equivocado, hubo un tiempo, no recuerdo, no sé si, no sé, en los años 90 a lo mejor, que acabaron quitándola porque
de la erosión, porque al final esto es un jardín que está pues, al aire libre, ¿no? Y entonces de la erosión, de las condiciones climatológicas, pues se estaba como pues deteriorando mucho, ¿no? La estatua. Y esta estatua de Felipe II creo que es la que está expuesta en la Galería de las Colecciones Reales cuando se empieza digamos, las salas que hacen mención o alusión al rey Felipe II, ¿no? Creo que a fecha de hoy, en esta hornacina del Jardín del Rey, hay una estatua que es una réplica que está ahí, o la quitaron o está vacía, ahora mismo no tengo mucha idea, pero lo que está claro es que lo que era lo original la quitaron de ahí porque se estaba erosionando muchísimo y es verdad que cuando tú te enfrentas a esa estatua y te pones delante de ella, que yo he estado, se nota muchísimo, ¿no? Pues del tiempo, del aire, del viento, de la lluvia, del sol, ¿no? Y pues eso es la hornacina que estaba en la parte central. Y luego a cada lado de esa hornacina, en este Jardín del Rey, hay como 2 medallones en relieve que representan a los padres de Felipe II, a la emperatriz Isabel de Portugal y al emperador Carlos I de España y V de Alemania. Entonces, bueno, es un jardincito, ya digo, muy coqueto, muy pequeño, pero que tiene muy buen gusto, ¿no? Y esto, digamos, que es como la reminiscencia a Felipe II más evidente dentro de lo que es el Palacio Real de Aranjuez, ¿no? Luego ya, a la llegada de los Borbones, pues ya digo que ha habido cierta evolución, ¿no? en lo que es la construcción y la decoración del palacio. Fue a la llegada de ellos, que esto ya lo dije en algún capítulo anterior, cuando se establecen las jornadas reales de las estancias en los distintos palacios, y el Palacio Real de Aranjuez en concreto era el que se destinaba a visitar en tiempos de primaverales. Digamos que desde los días de la Pascua hasta finales de junio aproximadamente era cuando toda la familia real con la corte se instalaba durante ese tiempo en Aranjuez. Y luego ya cuando ya venía la época estival, ya venía el verano, ya la corte ya se iba al Palacio de la Granja, ¿no? Entonces, bueno, realmente los meses de primavera son como los más bonitos del año y bueno, pues con todo el florecimiento de los jardines, ¿no? Pues tendría que ser pues una delicia vivir allí durante esos tiempos, ¿no? Y luego, pues, a la llegada de los Borbones, en tiempos de Carlos III, lo que es el frontal del palacio, se le añaden 2 laterales, de tal manera que lo que se acaba creando en el entorno del palacio es como un patio de armas, un patio de honor, y luego también se le ponen incluso unas rejas. Esto en tiempos de Felipe II no lo había, en tiempos de los Austrias no lo había, y ya con Carlos III, que ya sabemos que bueno, se dedicó pues, a oficializar los reales sitios como tal, ¿no? y a edificar lugares anexos alrededor de los palacios, cuando pues cobró más cuerpo, digamos, ¿no? De hecho, en tiempos de Carlos III, pues se crean más cosas, se crean lo que se llaman las casas de oficios, que están como anexas también a lo que es el palacio. Se crea también la iglesia de San Antonio, que está como en una plaza muy cercana a lo que es el palacio, y como que el real sitio cobra más cuerpo, cobra más fuerza, ¿no? Y ya, pues eso, ya os digo, en la época de los Borbones es cuando, a medida que van pasando los reyes, pues van contribuyendo cada uno de ellos a todas estas decoraciones. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es un recorrido por todos ellos desde Felipe V, y os voy a ir comentando un poco características que tienen distintas estancias de aquí del Palacio Real de Aranjuez. Pues empezamos con Felipe V, que como ya hemos dicho en contadas ocasiones, fue el primer rey de la dinastía Borbón, a la muerte de Carlos II, el último rey de los Austrias, y que él, bueno, pues que comenzó una nueva dinastía, ¿no? En nuestro país. En su época, estamos en el siglo XVIII, estamos en el florecimiento absoluto del barroco, casi ya más en la parte tardía del barroco, dando paso al rococó. Y aquí, por ejemplo, que ya lo dije también en el anterior capítulo cuando hablamos de la granja San Ildefonso, junto con su segunda esposa, con Isabel de Farnesio, ambos tenían un gran gusto por las bellas artes y contribuyeron mucho a toda esta decoración y ornamentación de los reales sitios, pues los dos aportaron también al Palacio Real de Aranjuez. Y aquí lo que destaca sobre todo es la escalera principal de acceso al palacio. La escalera principal está hecha de la mano de un artista que se llama Giacomo Bonavia, que fue escenógrafo, y él es el creador de esta escalera principal con una balaustrada de forja que es maravillosa, es muy bonita, de estilo rococó, que está pintada en negro y en dorado. Aquí yo diría que de todos los palacios, de todos estos reales sitios, la escalera más impresionante y más apoteósica, desde luego, es la del Palacio de Oriente, la del Palacio Real de Madrid,
Pero en segunda instancia yo pondría, en cuanto a ornamentación y en cuanto a que es una escalera que impresiona, la del Palacio Real de Aranjuez. Luego, por ejemplo, la escalera de la Granja no es tan impresionante, es algo bastante más normal. Por ejemplo, en tercera posición, si tuviera que hacer un ranking, pondría la escalera que tiene el Palacio de Riofrío, que ya hablaremos de ella, que es un palacio que se quedó un poco a medias y se quedó como un poco en su construcción y en su decoración un poco a mitad, pero la escalera que tiene de acceso a las estancias principales, el Palacio de Riofrío, también tiene un gusto muy, muy especial, ¿no? Incluso más que el de la Granja, si me apuras, porque sí, o sea, tiene como una especie de angelotes y una especie de como de esculturas que la hacen que sea un poco más especial, ¿no? Que la de la Granja. Y ya os digo, esta de la del Palacio de Real de Aranjuez, con esta balaustrada rococó, es muy, muy, muy bonita. Aquí otra cosa que destaca en lo que es esta escalera es la lámpara que tiene, que ya es de tiempos del siglo XIX, porque está considerada la primera lámpara de gas que hubo en España. Y es esta que está justamente ubicada en la parte de la escalera del Palacio de Aranjuez. Y luego, en tiempos de Isabel II, en las bóvedas, ¿no? En los techos de aquí de la escalera, se hizo como una imitación pintado como de maderas cruzadas, que lo que hacía era un poco homenaje a las estaciones decimonónicas de ferrocarril que la propia Isabel II en sus tiempos ella impulsó. O sea, en el siglo XIX, pues ya digamos que es cuando se desarrolla el ferrocarril en España y es en tiempos de Isabel II. Y estas bóvedas de la escalera principal del Palacio de Aranjuez están pintadas de esta manera, con imitación a madera. Hubo un tiempo que eso se perdió, se acabó, no sé si, pues no sé, qué te digo, a lo mejor en los años 50, los años 40, los años 60, se pintó tal cual, se quedaron rasas, y luego no hace tanto se volvieron como a restaurar y a recrear tal y como estaban en tiempos de Isabel II, ¿no? Entonces, le hace muy especial todo ese acceso con los peldaños, esta balaustrada que digo de Bonavía de tiempos de Felipe V, con las bóvedas de imitación a madera y la lámpara de gas, pues hace que sea muy impresionante, ¿no? Aparte que es lo primero con lo que te topas cuando vas a visitarlo, ¿no? Entonces, le hace un lugar muy especial. Pasa igual como con la escalera del Palacio de Oriente, ¿no? ¿Os acordáis cuando comentaba que cuando llegó Napoleón a visitar a su hermano José I Bonaparte, porque él se estaba alojando allí, quedó impresionado por cómo era el Palacio de Oriente subiendo por esa escalera, ¿no? Entonces, pues al final es lo primero con lo que te topas, ¿no? Pues en el Palacio Real de Aranjuez pasa un poco así, ¿no? Y luego, otro elemento que destaca en esta escalera es un cuadro que no estoy seguro si es de Alfonso XII de adolescente o Alfonso XIII. Ni siquiera sé el autor, porque intenté brujular un poco, pero no he tenido mucho tiempo para detectar exactamente cuál es. Si luego hay algún oyente que nos puede determinar si es Alfonso XII o es Alfonso XIII de adolescente, de niño casi, que está a caballo en ese cuadro, y el autor, pues mira, lo agradecemos. Está justo como en la parte frontal según subes la escalera, ¿no? Y luego a los lados, a los laterales, hay dos hornacinas de dos bustos de Luis XIV de Francia, el rey Sol, y su esposa María Teresa. Y aquí quería hacer un poco también una vinculación con estos dos reyes de Francia, que fueron de alguna manera los que hacen que haya esta conexión en España entre Austrias y Borbones, ¿no? El por qué los Borbones de repente llegan a España, ¿no? Pues tiene su sentido, ¿no? Y al final en España hubo una guerra, porque fue la guerra de sucesión, pero el propio Carlos II, el último rey de la dinastía de los Habsburgo, él ya puso en testamento que quien quería que le sucediera la corona fuera Felipe V. Es decir, Felipe V no llegó a España porque ganara una guerra, se produjo una guerra entre los continuistas de la dinastía de los Habsburgo y luego los Borbones, pero realmente porque el propio Carlos II había determinado en testamento que quería que le sucediera fuera Felipe V. Y esto fue porque, remontándonos a reyes anteriores, en concreto al rey Felipe IV, que es el que ha pasado a la historia como el rey planeta, él estaba casado de primeras nupcias con Isabel de Borbón, que venía de Francia también, y entre los hijos que tuvieron, una de ellas fue la infanta María Teresa. Entonces, la infanta María Teresa, hija de Isabel de Borbón y de Felipe IV,
acabó casándose con el rey Sol, con Luis XIV. Se casaron, de hecho, en San Juan de Luz, en un pueblito que está pues entre casi el País Vasco español y el País Vasco francés, un lugar que es muy bonito y que tiene mucho encanto, y se acabaron casando allí, ¿no? Y entonces ellos acabaron siendo los reyes de Francia, ¿no? Entonces, el hijo que tuvieron ambos, María Teresa y Luis XIV, fue el gran delfín Luis de Francia, que no llegó a reinar porque falleció antes que su padre. Y es que el rey Sol está concebido como el monarca europeo que más ha durado en el trono y más longevo ha sido su reinado. Incluso le iba a superar la reina Isabel II del Reino Unido, pero ha fallecido la reina Isabel II del Reino Unido hace ya, son 2 años lo que ha pasado, no, un año, no, el año pasado no fue, hace Hace 2, dos. ¿verdad? Hace 2 ya. Pues la reina Isabel II, todos pensábamos que iba a convertirse en la monarca más longeva de Europa y todavía sigue superando en el trono la longevidad que tuvo el reinado de Luis XIV, porque, por poco, porque creo que Isabel II, no sé si había un decalaje de 1 año o 2 como mucho. Estaba a punto ya de producirse un sorpaso. Pues a fecha de hoy, la reina Isabel II, lamentándolo mucho, falleció y Luis XIV todavía sigue estando en el ranking del rey más longevo de Europa. Entonces su hijo, el gran delfín Luis de Francia, murió, con lo cual y tuvo hijos, ¿no? Y uno de estos hijos del gran delfín, nieto, por tanto, de Luis XIV, fue Felipe V, ¿no? Entonces, hay cierta vinculación entre Austrias y Borbones, venido precisamente por este matrimonio entre María Teresa, infanta de España, hija de Felipe IV, que acabó casándose con un Borbón, ¿no? En este caso con el rey Sol. Entonces, bueno, ahí está un poco esa conexión, ¿no? Quería hacer un poco este paréntesis y, bueno, pues aquí en el Palacio Real de Aranjuez, en esta escalera tan impresionante y tan espectacular, hay 2 hornacinas laterales donde pues tenemos al rey Sol y a la infanta María Teresa, reina de Francia, ¿no? Entonces, bueno, me parecía un poco interesante señalarlo, ¿no? Y bueno, pues pasando de Felipe V a su hijo Fernando VI, Fernando VI pues también tuvo su aportación en el Palacio Real de Aranjuez. Aquí algo a destacar de este rey, que también murió sin descendencia, estaba casado con Bárbara de Braganza, con reina de origen portugués, y Fernando VI fue el que fundó la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, lugar que animo a todo el mundo que también visite, que tiene como unos tintes un poco desconocidos desde mi punto de vista, porque bueno, pues tú vienes a Madrid y vas a visitar el Museo del Prado, vas a visitar el Museo Thyssen, el Reina Sofía, y luego pues hay museos pequeñitos, ¿no? Está el de Romanticismo, el Museo de Sorolla, está el de Artes Decorativas, pero es que la Real Academia de San Fernando es impresionante, o sea, tiene una colección exquisita y fue fundada por Fernando VI. Pues todos artistas que pasaron por esta academia contribuyeron de alguna forma a determinadas decoraciones, ¿no? Del Palacio Real de Aranjuez, ¿no? No os sabría decir ahora mismo nadie en concreto, pero sí que consta que, bueno, pues de ahí salió una cantera de artistas muy impresionante, muy, muy importante y pues contribuyeron, ¿no? De alguna manera a las decoraciones de Aranjuez. Y luego también en Aranjuez, de la mano de Fernando VI, destacó también la labor musical de Farinelli. A Farinelli le mencioné en el anterior capítulo cuando hablábamos de La Granja, que fue un cantante, artista italiano que vino a la corte de Felipe V y que, sobre todo muy animado por Isabel de Farnesio, para de alguna manera combatir las melancolías que sufría el rey Felipe V, pero bueno, Fernando VI, que era su hijo, pues también le tuvo en el periodo de su reinado, ¿no? Dije en el anterior capítulo que Farinelli era o tenor o barítono y no es correcto ninguna de las dos cosas, porque de hecho lo miré a propósito. Lo leí y ponía que Farinelli tiene la tipología de cantante denominado castrato. Y la verdad es que es un poco atroz en la definición, porque un castrato era una tipología de cantante, y lo tengo aquí apuntado, sometido de niño a castración. Y esta técnica consistía en que había una eliminación del tejido testicular para que con ello se conservara la voz aguda de niño. O sea, siendo adulto, conservabas la voz aguda del niño, lo cual me parece una aberración, la verdad, pero bueno, este tipo de cosas que se hacían en esas épocas, ¿no? Entonces, bueno. En YouTube todavía hay una grabación de voz del último castrato. Tremendo. Así que si te quiere escucharlo, puede buscarlo.
Tremendo. Pues nada, pues Farinelli pues estuvo durante un tiempo en el reinado de Felipe V, pero con Fernando VI pues también estuvo y también intervino y estuvo pues aquí pues, haciendo sus piezas musicales en el Palacio Real de Aranjuez. Y luego otra cosa a destacar con el periodo del reinado de Fernando VI es también el uso de las falúas. Las falúas son como una especie son unas embarcaciones de un gran tamaño tremendo. No olvidemos que aquí en el Palacio Real de Aranjuez estaba el río Tajo, que tiene pues, un curso muy, muy, muy grande, y en los reyes en esta época hacían como, digamos, jornadas de recreo, pues yendo por el transcurso del río en estas embarcaciones, ¿no? Aquí en Aranjuez en concreto, en el Real Sitio, hay de hecho lo que se denomina el Museo de las Falúas Reales, donde hay toda una serie de embarcaciones, pues habrá como unas, no sé si 6 o 7 o 8 embarcaciones, a cada cual más fastuosa, más impresionante, son de tamaño inmensas, con unas decoraciones tremendísimas. Ya venían algunas de tiempos de Carlos II, si mal no recuerdo, y durante los primeros Borbones, pues también era como la moda en ese momento, ¿no? Y en tiempos de Fernando VI, pues destaca esto, y está, pues ya os digo, este museo que está en concreto en los Jardines del Príncipe, que ahora pasaré a hablar con mayor detalle de ellos. Los Jardines del Príncipe están como en una finca un poco más retirada del palacio. Está muy cerquita, pero no está en las inmediaciones más inmediatas del palacio, sino que está un poquito más retirado. Y ahí, dentro de lo que son los jardines, que tienen un montón de hectáreas, es una extensión de jardines enorme, pues hay una parte, un pabellón en concreto, que es el Museo de Falúas Reales, que también es interesante de visitar también. Bueno, pues he hablado de Felipe V, he hablado de Fernando VI, el siguiente Borbón era Carlos III. Recordemos que Luis I ha pasado a la historia por ser el rey breve, que nada, fue el rey hermano de Fernando VI, hijo de Felipe V, los dos hijos del primer matrimonio de Felipe V con Luisa Gabriela de Saboya. Y bueno, pues tuvo un reinado muy, 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 muy breve que apenas, es una pena porque apenas la historia le tiene recogido con nada. Ni siquiera, por ejemplo, cuando yo fui a la primera vez a la Galería de las Colecciones Reales, tuve curiosidad por esto en concreto, porque la Galería de las Colecciones Reales también hace una cronología, ¿no?, de piezas de arte rey por rey. Y de repente ocurre, ¿no?, este salto también, ¿no?, de Felipe V, Fernando VI y Carlos III. Y digo, ojo, Luis I se queda, pues nada. Es más, este año se cumplen los 300 aniversarios de él. Ah, no sabía, no sabía. Él es de 1724. Sí, pues es curioso porque lo que se recuerda un poco de Luis I, bueno, pues él murió, no sé si murió de tuberculosis, creo, o no fue de tuberculosis o de unas fiebres, no recuerdo muy bien, que bueno, pues él se casó con una aristócrata francesa, con Luisa Isabel de Orleans, eh, y, y según vino y acabó siendo reina de España, cuando falleció Luis I, la devolvieron, o sea, era como algo así. Aparte que, bueno, hay episodios con Luis I, sobre todo con Luisa e Isabel de Orleans, como que hay episodios de que, bueno, se llevaba a matar con Isabel de Farnesio y como que tenía episodios de locura. Esta chica era muy adolescente, porque al final Luis I y Luisa Isabel de Orleans los casaron muy, muy, muy adolescentes, y como que se desnudaba y se quitaba el vestido y se ponía a fregar los suelos con el vestido y se ponía a eruptar. Era alcohol que se podía eruptar y a tirarse pedos y era como, bueno, a Isabel de Farnesio la traía por la calle de la amargura. O sea, fueron momentos como muy, muy, unos episodios bastante curiosos. Y luego, pues, está enterrada en Francia. No recuerdo ahora mismo dónde, pero bueno, pues según vino se fue, la pobre. O sea, que es lo breve que se corresponde a Luis I. Entonces, bueno, pues nada, me remito de nuevas a Carlos III. Como ya hemos dicho, Carlos III fue un rey español aventajado porque ya traía una trayectoria de ser rey de Nápoles de muchos años y bueno, y traía pues todos los gustos artísticos italianos que bueno, pues gracias a él vinieron aquí, ¿no? Aquí, bueno, pues destacar que Corrado Giaquinto fue el pintor de cámara de Carlos III y contribuyó muchísimo, ya lo hablamos en el Palacio Real de Madrid, pero aquí también tuvo su labor en el Palacio de Aranjuez. Y
Y bueno, pues por destacar, por ejemplo, también algo relevante de Carlos III en Aranjuez es el gabinete de porcelana. Es una estancia maravillosa que hay una estancia pequeña de porcelana también en el Palacio de Oriente, que no la mencioné en su momento porque veía más relevante hablar del gabinete de porcelana de aquí, de Aranjuez. Vino de mano de Carlos III, ya digo, y fue creado por un artista italiano llamado Giuseppe Gricci. Y en esta estancia pues hay toda una serie de piezas que están como de porcelana, que están atornilladas a la pared y al techo, que junto con lo que es el suelo hacen una composición apoteósica. Es también pues el rococó en su máximo esplendor, con toda una serie de ornamentaciones de inspiración chinesca y oriental, y que todas esas piezas venían elaboradas por la Real Manufactura de Porcelana, la Real Fábrica de Porcelana de Buen Retiro, que fue creada por Carlos III y que luego, durante el momento de la Guerra de Independencia, de la invasión napoleónica y demás, acabó desapareciendo. La Real, si mal no recuerdo, la Real Fábrica de Porcelana de Buen Retiro estaba pues, en el Retiro, como su propio nombre indica, y creo que acabó siendo bombardeada y acabó desapareciendo. Entonces, todas esas piezas salieron de aquí, y se creó toda esta instancia maravillosa, pues ya digo, con todo este gusto como orientalista. Tiene como una lámpara que cae del techo, que tiene como una forma de palmera, y hay pues como toda una serie de piezas de frutas, como de vegetación, de monos que en distintas esquinas como que acaban saliendo y demás. Y bueno, pues es muy bonita, es muy impresionante esta estancia. Luego, en tiempos de Isabel II, en el siglo XIX, este gabinete se utilizó como sala de música. Aquí era donde la reina tocaba el piano y demás. De hecho, hay un piano en una de las estancias del Palacio de Aranjuez que no está aquí, en la sala de porcelana, está en otra estancia, pero que tradicionalmente siempre estaba aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, tiene como piezas esmaltadas con colores muy vivos, y es muy impresionante. Yo creo que te pones un poco a comparar con otras estancias de otros palacios europeos y esto que tenemos aquí es bastante único. No recuerdo ahora mismo en otros palacios europeos si hay pues, estancias parecidas, ¿no? Con esta ornamentación en porcelana tan apoteósica en techo, paredes, todos, hasta lo que es la puerta, todo, o sea, está todo como muy frondoso, ¿no? A nivel de piezas de porcelana. Y ya os digo, es muy bonito, es muy impresionante. Entonces, bueno, este es un poco ejemplo de aportación de Carlos III. Y luego, pues de Carlos III pasamos a Carlos IV, y aquí, bueno, pues los gustos van pasando los años, van cambiando, ¿no? O sea, veníamos de la época del barroco con Felipe V, con Fernando VI, ya con el apogeo, y con Carlos III y con el apogeo del rococó, ya es finales del barroco. Y cuando ya llegamos a tiempos de Carlos IV, estamos ya pues iniciando el siglo XIX, pues empieza el gusto neoclásico, ¿no? Donde aquí pues hay como unas mayores alusiones pues a la Grecia y a la Roma antigua en lo que son todas las decoraciones, ¿no? Pues aquí pues destacan pues divanes, consolas y espejos que tienen pues estas reminiscencias clásicas, ¿no? de la cultura clásica, y esto es lo característico del neoclasicismo, ¿no? Aquí una cosa importante en tiempos de Carlos IV es que él era un gran coleccionista de relojes, y tanto en el Palacio Real de Aranjuez como en otros palacios hay un montón de consolas donde hay muchos relojes. La gran mayoría de estos relojes venían de ser colecciones particulares de Carlos IV, ¿no? Y son relojes impresionantes, o sea, de mil tipos, ¿no? Y es algo característico de aquí, ¿no? Otra cosa importante a señalar con Carlos IV es precisamente este jardín del que yo hablaba al principio, de los jardines del príncipe, que no están al lado del palacio como tal, sino que están, bueno, pues como en una finca un poquito más alejada, ¿no? Aquí pues son unos jardines inmensos que se construyeron en tiempos de Carlos IV, cuando él todavía era príncipe de Asturias. Al final acabó siendo pues como una finca de recreo, digamos, ¿no? Aquí, como digo, es donde está el pabellón del Museo de las Falúas Reales, y aquí luego hay un lugar muy característico que se llama, y que es muy bonito, y que se llama el Estanque de los Chinescos. Y es como una especie de estanque artificial donde hay dos templetes muy bonitos de estilo clásico. Uno está atribuido a Juan de Villanueva, que Juan de Villanueva fue el arquitecto del Museo del Prado, de lo que es la estructura de la fachada del Museo del Prado.
y otro que está atribuido a un artista que se llama Isidoro González Velázquez. El de Juan de Villanueva tiene como un estilo más clasicista y el de Isidoro González Velázquez tiene un estilo más oriental, es como un pabellón chinesco. Y la verdad es que es un estanque pues muy bonito, pues muy historicista y tiene mucho encanto. Y ya digo que viene de época de Carlos IV. Y luego en estos jardines de Aranjuez, de los jardines del Príncipe, que se llaman así, acordaos que hablaba del Jardín del Rey, que es este jardín que estaba detrás del palacio en tiempos de Felipe II, y a estos jardines, a esta finca que está un poquito más lejos, se los llama los jardines del Príncipe, del Príncipe de Carlos IV, porque era príncipe de Asturias. Pues aquí hay una casita de recreo espectacular que reconozco que no he visitado nunca, y ahora menos porque no se puede, porque está en plena restauración, que se llama la Casita del Labrador. Aquí esto es algo también a destacar, y es que los distintos palacios de los reales sitios, la mayoría de ellos, aparte de estar el palacio principal, destacan una casita anexa, pequeñita, que se llaman casitas de recreo, y casi todos los reales sitios la tienen. En el caso del Palacio Real de Aranjuez tiene la casita del Labrador. Si nos vamos al Palacio del Pardo, hay otra casita que está un poquito más alejada del palacio, que se llama la Casita del Príncipe. O si nos vamos al Escorial, tenemos hasta dos, la Casita del Infante y la Casita del Príncipe. Y son como unos pabellones pequeños denominados casas de recreo, porque allí como tal no había estancias para dormir, eran lugares que se creaban para un poco ocio en momentos de caza, que sirvieran también como lugares de descanso, y eran sobre todo pues para tener momentos de diversión, donde hubiera pues billares, donde se pueden hacer determinados juegos y demás. Y destacaron sobre todo en épocas de Carlos IV, y las decoraciones que tienen estas casas, ya sea la del Pardo, ya sean las del Escorial o ya sean las de Aranjuez, en este caso del Labrador, es el estilo neoclasicista al máximo nivel, con su máximo apogeo, y tienen unas decoraciones impresionantes. Yo reconozco que la única que he podido visitar es la del Palacio del Pardo, pero ni he visitado la del Príncipe y la del Infante en el Escorial, ni tampoco la del Labrador. Y esta del Labrador, volviendo a Aranjuez, está en plena rehabilitación, porque cuando fue las nevadas de Filomena, ya de por sí, pues sufría esta estancia, bueno, pues algunos deterioros en lo que es su estructura, pero lo que fue las nevadas de Filomena, que afectó mucho a la zona de Madrid y de la provincia de Toledo, en Castilla-La Mancha, pues se vio afectadísima este pabellón, hasta el punto de que había unas grietas con unos centímetros tremendos, y ahí ya los técnicos ingenieros determinaron que había mucho peligro de derrumbe. Entonces aquí Patrimonio Nacional ha emprendido digamos, yo creo que la labor de restauración más ambiciosa, lo que arquitectónicamente hablando, con este lugar. Llevan ya pues como unos 3 años con ella, y yo no sé si les quedará todavía. Hay un vídeo pequeñito, una píldora pequeñita que emitió Patrimonio Nacional, donde se habla un poco de la evolución de restauración de esta obra, porque lo que hicieron fue un poco retirar todas las obras de arte, todo lo que son los frescos y tal, pues quitarlo, lo que son las carcasas y demás, dejarlo virgen total, porque se han metido a restaurar a nivel de cimientos, o sea, a escarbar en el suelo con unas máquinas tremendísimas, yo en lo poco que vi en este documental, para sustentar lo que es el edificio a tal manera, porque al final está en un terreno, pues como está cerca del río Tajo, pues digamos a lo mejor, creo yo no sé de ingeniería ni de construcción, ni soy arquitecto ni nada, pero más inestable o algo así. Entonces, no sé si con el paso del tiempo, a lo largo de los años, y luego cayendo pues la Filomena que cayó, ¿no? Que las nieves por los tejados y demás pudieron hacer que se resintieran los edificios. Si este edificio ya estaba un poco deteriorado, pues lo terminaron de rematar. Entonces, la casita de Labradora, ya os digo, está en plena restauración, un proyecto ambiciosísimo, y yo estoy deseandísimo que esto termine para poder verlo. Yo creo que aquí Patrimonio Nacional, junto con la Casa del Rey, supongo que harán algo relevante cuando esto se inaugure, para luego ya volver a las visitas con ellos, porque ya digo, creo que es una obra muy ambiciosa y
y muy importante para poder conservar pues, el patrimonio. Ahí la inversión económica y los presupuestos que se han ido dentro de lo que pueda tener patrimonio nacional, estoy seguro que ahí se ha ido muchísimo y no es para menos porque el deterioro era bastante importante. Entonces, bueno, yo de la casita del Labrador pues he leído, no lo he visitado y bueno, pues es un pabellón, ya os digo, de recreo, servía pues para las jornadas de caza de Felipe IV, que Felipe IV, perdón, de Felipe IV no, de Carlos IV. Me consta que Carlos IV era muy aficionado a la caza también y entonces, bueno, pues servía como lugar de descanso y de recreo, ¿no? Y lo que son los interiores, pues tienen un gusto neoclasicista maravilloso. Aquí hay un artista francés al que se le atribuye casi toda la decoración que se llama, tengo aquí apuntado, yo no tengo mucha idea de francés, a ver, mi pronunciación es Jean de Mostren Duroc o algo así. Es el artista francés que pues contribuyó a que fueran unas estancias exquisitas las que tenía en la casita del Labrador, con esculturas clásicas, con paredes estucadas, con forrados en seda, bordados, con relieves, o sea, es una pieza maravillosa. O sea, la casita del Labrador es preciosísima y bueno, pues ya os digo, deseando que esto se termine en las obras para poder visitarla y disfrutar mucho de ella, ¿no? Y bueno, aquí hay un impasse entre Carlos IV y Fernando VII, que es el de José I Bonaparte. Todos sabemos que con la invasión napoleónica y digamos que en este episodio un poco oscuro, ¿no?, de nuestra historia de España, de hecho, ahora, Jonathan, te voy a dar la palabra para que igual a lo mejor podamos hablar un poco del motín de Aranjuez, ¿no? Que tuvo pues eso, todo su protagonismo en este lugar, ¿no? Ya que estamos hablando de Aranjuez. Ahora cuando acabe un poco todo este speech. Bueno, pues hubo un breve periodo de reinado que fue el hermano de Napoleón Bonaparte, José I Bonaparte, que también contribuyó a las decoraciones de alguna manera y porque con él se determinó lo que se vino a llamar el estilo imperio, que el estilo imperio para mí tiene una conexión muy parecida con el neoclasicismo, o sea, es como una cierta evolución, ¿no? Incluso luego, en tiempos de Fernando VII, el estilo imperio se acabó ya denominando estilo fernandino, donde, bueno, o sea, dentro de lo que es el neoclasicismo, para mí es como una subvariante, ¿no? Donde aquí, bueno, pues destaca una iconografía romana antigua, vinculada más al poder imperial, ¿no? Donde destacan, pues, las coronas de laurel y cosas así, ¿no? En las decoraciones, ¿no? Y donde aquí también lo que destacó en este estilo imperio, en este estilo artístico, es que las manufacturas españolas empezaron de alguna manera un poco a decaer para dar paso a las manufacturas francesas. Y en los palacios españoles, pues se desapareció la Real Fábrica de Porcelanas del Buen Retiro, pues a lo mejor todo lo que vino después venían precisamente de las manufacturas francesas. Aquí hay una fábrica muy famosa que se llama Fábrica de Servés, que creo que continúa también hasta la fecha en Francia, que también, bueno, pues hizo que determinadas piezas decorativas pues también vinieran a los palacios y probablemente pues de la mano de José I Bonaparte, ¿no? Entonces, bueno, este fue un poco ese periodo pues neoclasicista, estilo imperio, estilo fernandino, que aquí en Aranjuez pues destacó y ya digo, donde más se puede llegar a ver es en la casita del Labrador y en el resto de casitas de recreo de los otros palacios de la red de reales sitios, ¿no? Entonces, bueno, Fernando VII pues contribuye en este sentido pues a ese estilo imperio, muy parecido, como digo, y una vez terminado el reinado de Fernando VII, llegamos a los tiempos de Isabel II. Y para mí, creo que todo lo que es la decoración que tiene el Palacio Real de Aranjuez y que se conserva más y que es más destacado, digamos, en Aranjuez, está precisamente en estos tiempos de Isabel II. Con Isabel II se decae el neoclasicismo y llega en su lugar, pues, ocupa su lugar el romanticismo. Otro movimiento que para mí es uno de mis movimientos artísticos favoritos, mis movimientos artísticos favoritos está el barroco tardío, el rococó y luego está el romanticismo. Porque el romanticismo lo que trae es ese gusto historicista del que he hablado al principio cuando hablaba del Museo de Tapices en la Granja de San Ildefonso, pues el gusto historicista, ¿no? Estamos hablando ya que estamos a finales del siglo XIX y aquí pues hay como pues
emergencia a los estilos de la lejana Edad Media, al gótico, al hispano-musulmán, y luego también un poco al barroco y al rococó también. Entonces aquí es como que surgen los movimientos artísticos neos, ¿no? Está el neogótico, el neobarroco, el neorrococó, donde los artistas de finales del siglo XIX pues quieren evocar pues, toda esa grandeza de estilos que en su época, ¿no? En los siglos XVIII o más en el pasado, en la Edad Media, tuvieron su foco, su lugar, su tiempo, pues estando en el siglo XIX querían un poco evocar todos esos movimientos, ¿no? Entonces, aquí, determinadas estancias del palacio, lo más representativo de ellas son precisamente pues, bueno, pues estos gustos del romanticismo, destacando, por ejemplo, el Salón del Trono. El Palacio Real de Aranjuez tiene un Salón del Trono que está hecho un poco a imagen y semejanza de lo que era el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid. El Palacio Real de Madrid, su Salón del Trono, del que ya hablamos, se mantiene y se conserva a imagen y semejanza de lo que era en tiempos de Carlos III, donde ahí estaba el barroco y el rococó en su máximo apogeo, pero aquí en Aranjuez, en este siglo XIX, en estos finales del siglo XIX, se quiere hacer una decoración similar, pero dentro del movimiento del romanticismo. Entonces se hace un salón de estilo neobarroco, ¿no? O neorrococó. Y aquí, bueno, pues destacan un dosel con los dos tronos muy parecidos. Están a esa menor escala porque es un salón más pequeño que lo que es el Salón del Trono del Palacio de Oriente, pero es muy parecido. Pues tiene ese dosel de terciopelo carmesí, tiene esas consolas con esos espejos en dorados y pues eso, en estilo neorrococó, esas bóvedas pintadas al fresco o esas lámparas de araña que evocan de alguna manera pues ese Salón del Trono del Palacio Real de Madrid. Y tiene un gusto muy exquisito. O sea, es como todo lo apoteósico que tienen las estancias del Palacio Real de Madrid, pues en este periodo de Isabel II está todo hecho en Aranjuez, pero a menor escala, todo a menor tamaño. Y la verdad es que es muy curioso y es muy bonito. Hay otra estancia, por ejemplo, en Aranjuez, que es el Tocador de la Reina, que también tiene un gusto muy exquisito, con todas las paredes están vestidas en color crema, salpicadas con florecillas de color rosa, y con un mobiliario que tiene como un aire de estilo victoriano, ¿no? De estilo inglés victoriano, y con unos cortinajes muy bonitos y muy elaborados. Bueno, pues todo esto era pues ese gusto en esa época del romanticismo del reinado de Isabel II, ¿no? Luego hay otro dormitorio en las estancias de Aranjuez, donde aquí también lo que destacan son el mobiliario, los muebles de estilo isabelino, que se llaman, ¿no? Con asientos forrados, acolchados, las sillas y los divanes, destacan con cercos, con patas torneadas, talladas, ¿no? Con una marquetería muy exquisita de este estilo neorrococó. Y hay el dormitorio de la reina, tiene como todos estos muebles que venían del Palacio Real de Madrid, pero que se acabaron instaurando aquí, donde hay pues un escritorio, un armario, la propia cama, un oratorio, que es realmente espectacular. La gente, yo me he fijado alguna vez de las veces que he ido, cuando llegamos a esa estancia, a este dormitorio de la reina, se queda fascinada con cómo son estos muebles, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto venía de la época de Isabel II, evocando todos estos movimientos artísticos del pasado, que la verdad es que son impresionantes, o sea, muy impresionantes. O sea, cuando yo digo que he visitado otros palacios de Europa y demás, y que por supuesto son bonitos y demás, no me olvido nunca de todo lo que tenemos aquí, porque esto que tenemos aquí es de una calidad increíble y tenemos que sentirnos muy orgullosos de ellos, desde luego. Y luego, aquí yo voy a poner un punto de vista personal y una opinión mía, y es que todas estas estancias de Aranjuez, en esta época del reinado de Isabel II, con esta pues, mimetización del romanticismo, yo, sintiéndolo mucho, no se lo achaco tanto a la reina Isabel II, sino que se lo achaco más bien a su marido, el rey consorte Francisco de Asís. Y esto ya digo que es una opinión personal mía, porque conociendo cómo era, después de todo lo que yo he leído sobre la reina Isabel II, el carácter que tenía, la cultura que tenía, que con todos los respetos a todos los expertos en esto, creo que era un poco limitada. La reina era como muy castiza, era muy campechana, era muy piadosa, pero creo que de cultura andaba un poco corta. Y corrígeme ahí, Jonathan, que tú que sabes mucho más. Yo creo que el rey Francisco aquí estaba mucho más cultivado. Creo que tenía como un perfil más intelectual que la reina, la verdad. Y creo que esto, de alguna manera,
y ya os digo que esto es una opinión personal pura y dura, pudo contribuir a que toda esta decoración de las estancias de Aranjuez tan fastuosa en esta época, que viniera más de influencia del propio rey, hablando con los artistas, coordinándose con ellos, contratándoles para las decoraciones y demás, que de la propia reina. No sé, Jonathan, ¿qué opinas tú? Bueno, hay que tener en cuenta también que la corona en aquella época tiene una función de mecenazgo total también, ¿no? Y hay que también tener en cuenta una cosa que poca gente se plantea muchas veces, y es que durante un periodo de tiempo, sobre todo de 1854 a 1860 y algo, Isabel estuvo totalmente dominada por el rey Francisco. Entonces hay que el rey de verdad era él. Otra cosa es que ella, bueno, pues fuera la reina titular. En referencia a su cultura, Isabel era una muchacha muy tonta, muy limitada, muy buena, muy buena en carácter, muy campechana, muy tal, pero esto de lo arte le sonaba a ella chino. Entonces es cierto que el rey Francisco ayudó a financiar a muchísimos... Hay artistas que están financiados por él, que fueron a estudiar a París porque él se lo pagó, pero artistas de todas clases, desde, mira, hay una obra muy buena, muy grande de la vida de Carlos III, unos libros, que él pagó al escritor para que se fuera a vivir a Aranjuez, creo que fue precisamente para que allí escribiera el libro, financió artistas, financió obras de arte y también hay que tener en cuenta que el Palacio Real era el favorito. Bueno, no el favorito suyo era Río Frío y era el Pardo, pero sí que estaba muy vinculado a él porque él nació en Aranjuez, el rey Francisco de Aranjuez. Entonces él, desde luego que todo esto del salón de fumar y todo esto era cosa de él. Él Absolutamente. todo aquello. Y era De mucho hecho, peta que no Isabel II, muchísimo más. sí, ¿verdad? De hecho, cuando tú haces la visita al Palacio Real de Aranjuez, se habla de la sala de fumar, el gabinete de fumar árabe del rey Francisco. Y entonces yo muchas veces le digo, bueno, la del rey Francisco es esta, pero el resto también son atribuidas al rey Francisco, estoy seguro. Entonces, bueno, pues volviendo a este salón precisamente, se llama así el gabinete de fumar árabe. Que era una sala destinada a cuando pues hacían determinadas recepciones, pues los señores acudían a este lugar para fumar, ¿no? Como tal. Y está decorado por un artista que se llama Rafael Contreras, que fue en este siglo XIX restaurador de la Alhambra de Granada y que hizo todo este lugar, que es una estancia muy pequeñita, de inspiración musulmana, de inspiración arabesca, pues como eran las estancias de la Alhambra de Granada. Es impresionante porque tú miras a los techos y tienen, bueno, pues todo ese estucado en las paredes, en los techos, pues como en las mezquitas, ¿no? Y los palacios nazaríes, y luego tiene una lámpara neogótica de cristales espectaculares que le hacen un lugar súper especial, aparte de toda una serie de divanes que son de color carmesí, que hacen una estancia súper icónica en Aranjuez, porque tú vas viendo, bueno, pues todas unas estancias que a nivel artístico, de alguna manera, son parecidos entre sí, pero luego llegas al gabinete árabe del rey Francisco de Asís, porque lo llaman así, tal cual, y es espectacular, ¿no? Es pequeñito, pero muy impresionante, la verdad. Él era muy orientalista y muy maurófulo. Le gustaba mucho todo lo musulmán y fumaba mucho. El rey Francisco fumaba mucho. Es más, cuando lo echaron en 1868 a él e Isabel II, él se fue fumando pipa. O sea, él fumaba como todos ellos, que fumaban mucho también. Pues ya digo, para mí el Aranjuez, si por algo me gusta, y esto ya es un gusto personal, es precisamente por estas estancias, en este gusto del romanticismo, con estas evocaciones pues, a los neogóticos, neorrococós, neobarrocos, ¿no? Hay otra estancia muy bonita que es el salón de baile, que es una estancia un poquito más grande, donde tiene pues, toda una serie de consolas doradas con espejos impresionantes y unos cortinones de terciopelo verde y dorado muy bonitos en este estilo neorrococó, que bueno, pues son pues, estas evocaciones al pasado que hacen muy espectacular, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí la época de Isabel II, del romanticismo. En periodos de Alfonso XII no estoy demasiado documentado sobre influencias que pudo tener el rey en Aranjuez. Algo a destacar aquí simplemente es que cuando Alfonso XII se casó con María de las Mercedes, con su prima,
porque María de las Mercedes era hija de la hermana de Isabel II, de Luisa Fernanda, y de Antonio de Orleans, el duque de Montpensier. Ellos vivían en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, digamos que cuando siempre se ha hablado, ¿no?, de la corte paralela que había en Sevilla. De hecho, aquí hago un poco alusión al vídeo de Ricardo Mateos cuando hablasteis del centenario del duque de Montpensier, donde se hablaba un poco de todo esto. Palacio de San Telmo, que nunca he visitado por dentro y que este otoño pienso ir a Sevilla a visitarlo para mimetizarme con él, pues María de las Mercedes era una de las hijas de este matrimonio y se acabó enamorando perdidamente, y hay una leyenda rosa impresionante, y luego están las películas de Vicente Parra y de Paquita Rico, que se grabaron precisamente en estas estancias reales de verdad. O sea, aquí no había platós, sino que se grabaron en Aranjuez y en el Palacio Real de Madrid, y no sé recuerdo si en La Granja también o qué, pero en Aranjuez me consta que sí que se grabaron partes de esta película. Entonces, como María de las Mercedes venía de Sevilla, se acabó alojando en Aranjuez para luego, de cara a cuando iba a ser la boda, para luego ir hasta Madrid. Y hasta Madrid acabó yendo en ferrocarril, en tren, porque, bueno, como había dicho antes, en tiempos de Isabel II fue cuando ya se desarrolló el ferrocarril en España, y una línea muy importante era la línea ferroviaria que conectaba Aranjuez con Madrid, ¿no? Entonces, la reina Mercedes, en ese momento todavía no era reina, se alojó durante unos días en Aranjuez, y luego, previo a la boda, ya en tren, continuó para Madrid y se casaron en la Basílica de Atocha. Y esto es un poco cierta alusión que puedo hacer en cuanto a Alfonso XII en Aranjuez, porque, ya digo, no me consta ahora mismo nada ni de contribuciones suyas al propio palacio, ¿no? Y luego Alfonso XIII casi que tampoco, porque lo que ocurre a la llegada de Alfonso XIII al trono es que él suspende ya esta tradición de las jornadas reales, y ya pues el resto de los reales sitios fuera de Madrid pues se convierten un poco en viajes ocasionales, en estancias cortas en los reales sitios o en simples excursiones de un día, y ya no son pues esas jornadas temporales de la primavera en Aranjuez, el verano en La Granja, el otoño en el Escorial, el invierno en Madrid. Esto ya un poco desaparece, ¿no? Entonces esto hace que de alguna manera también pues no haya tanta reminiscencia a Alfonso XIII. Sí que hay algún retrato del rey, no sé si a lo mejor el que decía antes de la escalera es de Alfonso XIII, probablemente, es que no, ahora mismo no estoy seguro. Me voy a tener que ir a Aranjuez a comprobarlo por mí mismo otra vez. O hay algún busto escultórico de Mariano Benlliure. Mariano Benlliure era un escultor ya de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que también hizo determinadas cosas para en este periodo de Alfonso XIII. Pero ya digo, con Alfonso XII y con Alfonso XIII ya no hay casi reminiscencias. Lo más apoteósico a destacar en el Palacio Real de Aranjuez, desde mi punto de vista, es toda esta reminiscencia romanticista de la época de Isabel II y de Francisco de Asís. Entonces, bueno, y luego hay otra cosa que me gustaría destacar también del palacio, que es la parte baja del palacio, y es una cosa que ha desaparecido. En la parte baja del palacio había, y digo había porque esto es una cosa que yo visité el Palacio de Aranjuez pues hace un par de años o así, y hacía ya unos años que no lo visitaba. Yo el Palacio de Aranjuez diría que es el palacio que más he visitado. Hacía muchos años que no visitaba el Palacio de Aranjuez, y yo recuerdo que en las estancias que hay en la sala de abajo las habilitaron para hacer lo que se denominaba el Museo de Vida en el Palacio. Y esto era lo que de alguna manera se puede parecer ahora a la Galería de las Colecciones Reales, en el sentido de que de manera cronológica y estancia por estancia, en estas salas contiguas que había en esta planta baja del palacio, se habían como recreado toda una serie de saletas con elementos, objetos, ropa, cuadros o mobiliario que hacían alusión a cada uno de los reyes de manera cronológica, ¿no? ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando hace 2 años lo visito y entonces me dice el personal de allí del palacio que me dice, no, este Museo de Vida en Palacio del Aranjuez se quitó hace años? Y entonces me llevó una decepción muy grande porque dije, ¿pero por qué? Pero si esto estaba maravillosamente aquí estipulado. Entonces, ya digo que la Galería de las Colecciones Reales pues tiene un poco este discurso museográfico que tenía se llamaba así, Museo de Vida en Palacio. Y eran, bueno, pues cosas un poco más cotidianas, estancias muy pequeñas, pero bueno, pues pasabas por la sala de Carlos III, Carlos IV, ibas un poco así pasando, Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII, Alfonso XIII, ¿no? Bueno, pues esto desapareció. Ahora en todas estas
estancias de la parte baja del Palacio Real de Aranjuez, lo que se exhiben son los trajes de novia de la reina Sofía, de la reina Leticia y de las infantas Elena y Cristina. Hay como unas estancias muy grandes donde los han puesto como una especie de carcasas de cristal y entonces estos trajes de novia están puestos allí, ¿no? El de la reina Leticia, que el diseñador fue Pertegaz, el de la reina Sofía, que el diseñador fue un francés que se llamaba Jean Dessès, luego el de la infanta Elena, que fue un vestido diseñado por Petro Valverde, y el de la infanta Cristina por Lorenzo Caprile. Bueno, pues estos trajes de novia están expuestos ahí. Y luego también en estas estancias de la parte baja del Palacio de Aranjuez también están el uniforme con el que Juan Carlos se proclamó rey de España en el Congreso de los Diputados, el vestido color fucsia que también llevó ese día la reina Sofía, y luego el atuendo que llevaron justo el día después en la ceremonia religiosa que hubo en la iglesia de los Jerónimos, donde ahí el rey Juan Carlos iba de chaqué y la reina Sofía iba de mantilla y con un vestido como verde grisáceo, ¿no? Pues esos trajes están ahí expuestos allí, que me parece muy bien que estén ahí, pero yo de repente eché de menos esas estancias de lo que era el Museo de la Vida en Palacio y me dio mucha pena, la verdad, porque después de haber visto, yo recuerdo hace un par de años, ya digo, todas las estancias, estuve con unos amigos que no habían ido nunca, entonces estuvimos haciendo un poco la visita, entonces les dije, ahora vamos a visitar una cosa que es muy curiosa porque se hace como todo un orden cronológico de cosas más personales de cada uno de los reyes de principio a fin y de repente no lo veo, pregunto y me dijeron, no, eso desapareció hace años y yo, jolín, pues nada. Entonces, bueno, pues ya no está. Supongo que a lo mejor parte de eso pues se lo llevarían a la Galería de las Colecciones Reales, digo. Entonces, bueno, y bueno, todo esto lo que es el propio palacio y luego también me gustaría hacer un poco también alusión a los jardines, ¿no? Ya he hablado antes de los jardines del Príncipe, que son los que están un poquito alejados, que aquí el que más intervino en el diseño de estos jardines fue Juan de Villanueva, el mismo que digo que fue el constructor de la fachada del Museo del Prado, pero luego en el entorno como tal del palacio, en el parterre, o sea, en la parte trasera, o sea, la espalda de lo que es el palacio, aparte de este jardín del rey, que es el que he hablado al principio, luego hay otro jardín que se llama el parterre. Y esto es un jardín más de estilo francés, que tiene una fuente muy bonita, pues muy al estilo de que como pueden llegar a ser las de la granja de San Ildefonso, y es una fuente que representa a Hércules y Anteo, a ese mito que tuvieran ambos, que no me lo conozco al detalle, pero pues tiene como pues sus distintos setos también y sus distintas rosaledas y demás, y luego como esta fuente en el medio, que también hace que tenga una foto muy bonita, porque tú estás viendo como lo que es la fachada del palacio por detrás y luego pues lo que es todos estos jardines justo con la fuente en el medio, ¿no? Entonces esto se llama el parterre. Y luego hay otro jardín que es el jardín de la isla. Y el jardín de la isla, digamos que está como más en un lateral del palacio y lo separa del palacio de manera natural el transcurso del propio río, del río Tajo. Aquí hay una cosa que se llama la cascada de las castañuelas, porque lo que es en el esquinazo del lateral del palacio, por ahí como transcurre el río y hay como pues esa cascada. Creo que el arquitecto de esta cascada la hizo Bonavía, también el mismo de la escalera, y parecen pues que son como una especie de castañuelas, una especie de conchas, se llama así. Y luego hay como, pues es un jardín muy frondoso con muchísimos árboles. De hecho, cuando vas a visitar el palacio en pleno verano, con el calor que hace en Aranjuez, se agradece mucho estar en esos jardines porque tienen muchísima sombra, tienen muchos árboles pues eso, muy frondosos, y luego tiene varias fuentes, como por ejemplo una que es la fuente de Apolo, y luego hay otra fuente muy famosa que se llama la fuente del niño de la espina, que es como una especie de niño que se está quitando una espina del pie, y tiene unos chorritos y también está así como una especie de bancos, también tiene como muchísimo encanto, ¿no? Y luego, pues aquí a destacar, hablando de los jardines del Palacio de Aranjuez, quería también no olvidarme de un pintor que le hizo un gran homenaje a estos jardines, que fue un pintor modernista catalán, que era Santiago Rusiñol. Y él hizo un gran homenaje a los jardines de Aranjuez porque pintó muchísimas obras y él tenía un gran cariño, ¿no?, a este lugar, y pintó, hay muchísimas obras de él con distintos rincones y distintos espacios de los propios jardines del entorno del Palacio de Aranjuez que tienen un gran gusto. Y Santiago Rusiñol, bueno, pues también le tenemos ahí como artista nuestro español puesto en el mapa y destacado por muchas obras suyas, pero entre todas ellas las que hizo en homenaje a los jardines de Aranjuez.
Y luego, haciendo también alusión a Aranjuez en el ámbito artístico, tampoco me quería olvidar de la inspiración que le dio Aranjuez a el músico Joaquín Rodrigo. Joaquín Rodrigo ha sido compositor, músico, compositor del siglo XX, que hizo una pieza musical muy famosa en nuestro país a guitarra que se llama El Concierto de Aranjuez. Hizo como ese gran homenaje a este real sitio, hasta el punto, que tengo aquí apuntado, que en 1991 el rey don Juan Carlos le otorgó al maestro Joaquín Rodrigo el título nobiliario de Marqués de los Jardines de Aranjuez. Una cosa que yo descubrí no hace mucho y me pareció también curioso, la verdad. Entonces, bueno, pues esto es el real sitio como tal, el palacio, sus estancias, sus jardines, todas las contribuciones que han tenido los distintos reyes, sobre todo los Borbones, a medida que han ido pasando. Y luego, una última cosa antes de terminar que me gustaría también reseñar es que aquí en el Palacio Real de Aranjuez es típico que de manera actual nuestros reyes Felipe VI y doña Leticia se reúnan para que se produzca la reunión del patronato del Instituto Cervantes. Normalmente tiene aquí lugar en Aranjuez y es la única que tiene lugar. Y esto es una cosa que me acuerdo no visitando Aranjuez, sino visitando Río Frío, que pregunté a una de las guías de hace un tiempo también que por qué a nivel institucional los reyes de España actuales no hacían más uso del resto de palacios, de los reales sitios, para también un poco ponerlos en el mapa, sobre todo también porque, bueno, ya sabemos todo el tirón mediático que tienen nuestros reyes y al final también es una manera también de hacer divulgación, ¿no? El hecho de que los reyes estén en Río Frío, o estén en La Granja, o estén en Aranjuez, o estén, hacen que también de alguna manera descubras más sobre los palacios. Y bueno, pues la respuesta a esa pregunta mía pues tenía toda su razón de ser y es el tema de la seguridad. El protocolo de seguridad que traen consigo los reyes es inmensísimo. Entonces, días previos a que van los reyes, en el momento y demás, ya no solamente es la escolta, sino pues todo lo que trae detrás, ¿no? Toda la infraestructura y todos los protocolos de seguridad que traen. Entonces, ellos tienen establecidos unos protocolos ya muy aprendidos, con itinerarios, por dónde entras, por dónde sales, por dónde tiene que ir la escolta, por dónde no. Y está establecido sobre todo en el Palacio Real de Madrid y en el Palacio del Pardo. Es por eso, porque es en estos dos lugares donde tienen la mayor parte de los actos oficiales de los reyes de España, precisamente por todo este protocolo tan tedioso que a nivel de seguridad tienen que montar, ¿no? Y entonces, ¿les gustaría? Pues claro que les gustaría, pero al final pues no les merece la pena. Entonces, por ejemplo, en Aranjuez, una vez al año, pues se toman esas licencias de llevar todo este protocolo de seguridad al Palacio Real de Aranjuez para esta reunión, que es la reunión del patronato del Instituto Cervantes. Alguna otra puntual también ha habido, creo que era... hay una orden que creo que es la de San Hermenegildo o la de San Fernando, donde pues las condecoraciones que hace el rey, ¿no?, a los militares y tal, creo que alguna vez también ha tenido lugar aquí, pero de manera más puntual. Pero bueno, digamos que tradicionalmente se ha producido esta, ¿no?, la del patronato del Instituto Cervantes. En el caso de La Granja, por ejemplo, también en alguna ocasión allí se ha tenido lugar las reuniones anuales del patronato del Real Instituto Elcano. Hay muchos patronatos, ¿no?, que están ligados a la Casa Real y en La Granja alguna vez ha tenido lugar. Otra cosa así un poco más reciente fue cuando fue la cumbre de la OTAN, el año pasado creo, o hace 2 años, la reina Leticia hizo de anfitriona a todos los acompañantes de jefes de Estado y de Gobierno que vinieron y que estaban en esas reuniones principales, los acompañantes, ¿no?, las primeras damas o los primeros acompañantes de toda esta gente, pues la reina Leticia se los llevó a los jardines de la Granja de San Ildefonso y ahí, bueno, pues también un poco se puso un poco el foco en estos lugares, ¿no? Que para mí, pues es lo que decía antes, es tal el tirón mediático que tienen los reyes que a mí me encantaría que frecuentaran más los reales sitios para que pues tuvieran mayor relevancia. Pero bueno, al final, pues esto del tema de la seguridad es muy importante y bueno, pues se dejan y se relegan a lo que es la propia labor museística como tal, ¿no? Pero bueno, pues tiene su razón de ser, ¿no? Desde luego. Así que bueno, pues esto es todo por mi parte en lo que es Aranjuez, el real sitio. Jonathan, yo te había dicho antes que si querías hacer algún tipo de mención a lo que fue el motín de Aranjuez, porque ahí tuvo ese episodio histórico importante en este lugar y pues si quieres mencionar algo al respecto. Pues sí, bueno, pero antes de que se me olvide también, tú has hablado de la Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Y yo quería decir, como curiosidad, que el infante Carlos María fue su presidente mucho tiempo, hasta que le Mm. exiliaron. Y que Carlos María Isidro, te refieres, ¿no? Carlos María Isidro, y que la reina María Isabel, la que fundó el Museo del Prado, o la que ayudó a fundar el Museo del Prado, que fue la segunda esposa de Fernando VII, también estuvo muy involucrada en la Academia de San Fernando porque a ella le gustaba mucho pintar. Ella dejó de pintar cuando ella tuvo una hija con Fernando VII, pero murió muy pequeñita. Y luego ella muere, en un aborto o un parto que tuvo al final de una segunda hija que nace muerta. Ella muere en ese transcurso también. Y ella deja de pintar cuando muere esta primera hija, que se llamaba María Isabel Luisa. Tenía el mismo nombre que Isabel II, porque Isabel II se llamaba también María Isabel Luisa. Lo que pasa que, la cambiaron a Isabel II. Ahí dejó de pintar, pero sí que legó una serie de obras suyas a esta institución, que yo no sé si están expuestas allí o no, no tengo ni idea. Pero ella fomentó la creación de algo muy interesante, que fueron unas escuelas para pintar, o sea, para enseñar a pintar a mujeres. Y fue algo que se hizo pues en 1800. Ella reinó, estuvo con Fernando de 1816 a 1818. Entonces, por esas fechas, se instituyó allí unas escuelas de arte que ya había para chicos, había para alumnos, y ella los instituyó para alumnas. O sea, que quería poner eso, que me parece interesante que las mujeres entraran ahí. Pues con esto que dices, yo creo recordar que hubo una exposición en el Museo del Prado hace unos años donde no me acuerdo bien del título de la exposición, pero lo que se ponía foco era al protagonismo que habían tenido muchas mujeres a lo largo de la historia y que habían sido un poco apartadas o puestas en un segundo plano. Y hubo una exposición temática muy interesante donde las mujeres a lo largo de la historia del arte tuvieron su foco y su lugar. Se hablaban, pues, por ejemplo, hay una artista muy famosa que es Rosa Bonheur, donde hay un cuadro muy famoso de un león que estaba en el Prado, en los almacenes, y a consecuencia de esa exposición ya se ha quedado en la colección permanente, ¿no? Para que esté siempre expuesta al público, ¿no? Y había una sección dentro de esa exposición donde se hacía también alusión a reinas que habían también contribuido a las bellas artes. Y creo que se hablaban de estos cuadros precisamente de Isabel de Braganza, que tú comentas, incluso también de copias de grandes artistas que había hecho la propia María Cristina, la reina gobernadora, o también la reina Isabel II de adolescente, si no mal no recuerdo, de algunas obras. Creo que, por ejemplo, había una obra que era una copia del cuadro de la Sagrada Familia del Pajarito de Murillo, que creo que era de la mano de, no sé si es Isabel II o la reina María Cristina gobernadora. Y había una sección en toda esta exposición de las reinas habían contribuido a su labor de sus gustos por pintar, ¿no? Y creo que cuadros de Isabel de Braganza pintados por ella también habían sido. En esta expo que hubo, pues no sé si fue antes de la pandemia, no sé si era pues del 2019 o así, fue esta exposición que el Museo del Prado quiso hacer foco a las mujeres, porque tradicionalmente se sabe que han sido siempre los hombres los que han estado como puestos en el foco como artistas, y las mujeres siempre han quedado en un segundo plano cuando siempre ha habido artistas a lo largo de la historia, ¿no? Fue una exposición muy interesante y las reinas tuvieron también como su sala donde se hacía alusión a ellas. Pues mira, eso es interesante. ¿La podrían repetir otra vez? Porque yo no Sí. sabía eso. Y lo que dices del motín de Aranjuez, pues el motín de Aranjuez no fue más que la consecuencia de una época desastrosa que se vivió en esa transición del antiguo régimen al nuevo régimen tras la Revolución Francesa, que eso afectó a toda Europa. Y claro, vinieron nuevos aires, una nueva concepción también de la política, de la corona. Y Carlos IV y María Luisa eso no lo supieron ver muy bien. Carlos IV y María Luisa no supieron enfocar muy bien qué estaba pasando en Francia, con las corrientes, porque luego con Napoleón, por ejemplo, se llevaron bastante bien también porque les interesó llevarse. Y claro, no fueron conscientes tampoco del escaso papel que el príncipe de Asturias, Fernando, tenía en la corte, porque Fernando no tuvo papel ninguno como príncipe de Asturias. No tuvo un papel, digamos, algo en el Consejo de Estado en algún momento, pero fue algo muy, muy, muy puntual. Y Fernando se fue rodeando poco a poco de una camarilla, sobre todo a partir de 1804, 5, 6, empezó a rodear una camarilla que fueron los que organizaron un poco este motín de Aranjuez. Este motín de Aranjuez viene dado
porque, bueno, estaban entrando las tropas napoleónicas, como todo el mundo sabe. Ya, por ejemplo, los Braganza, digamos, la familia real portuguesa, se había ido, se embarcaron todos rumbo al Brasil, llevándose pues barcos enteros con joyas, obras de arte y casi casas allí dentro metidas. Y bueno, pues parece que había un plan ahí para evacuar a nuestra familia real a Sevilla y de Sevilla rumbo a América. Parece. Entonces ahí pues eso salta a la palestra. Fernando, a través de esas, digamos, esas camarillas que él tenía, esas personas que la conectaban con la nobleza y que la nobleza conectaba con el pueblo llano, incendió todo aquello y salieron en protesta por el Real Sitio, pues diciendo que no podía ser eso. Y al final Carlos IV, presionado por todo lo que ocurrió allí, pues no tuvo más remedio que abdicar. Y él abdica como consecuencia del motín de Aranjuez. Abdicó porque quiso, abdicó obligado. Hay algunas crónicas por ahí, como dices tú, que son un poco ocultas, ¿no? Que mencionan que se le veía a Fernando VII siendo príncipe de Asturias, o sea, en este momento, por la ventana, haciendo señales de humo, de fuego, a gente que había abajo controlando un poco aquello para que la gente gritara, saltara. Se persiguió a Godoy, se intentó matarlo, lo que pasa que Godoy se refugió en una casa que tenía allí la duquesa de Alba. Entonces, pues claro, tal. Y eso fue el motín de Aranjuez, que ocurrió allí en Aranjuez. Y es más, yo he visto, porque lo guarda la familia, no la familia real, pero sí lo guarda gente, herederos de ellos, he visto el tintero y la pluma con la que Carlos IV firmó la abdicación de Aranjuez. Qué interesante. Sí, sí, sí. Que todavía tiene tinta, ¿eh? Cuidado. Tremendo. Está ya seco, pero todavía tiene Sí, tinta. sí. Tremendo. Pues sí, es un poco, pues es como el episodio más famoso, ¿no? Que tiene a nivel histórico, pues el Real Sitio de Aranjuez. Luego, algo también que creo que se hacía en el pasado y que allí en lo que es el municipio también van recreando son los paseos en globo aerostático que hacen, como que en épocas, no recuerdo si es en épocas de Carlos III o Carlos IV o algo así, también se hacían. Y entonces Sí. hay una vez al año, no sé si es ya finalizado el verano, creo, así, que lo hacen. Entonces van como toda una serie de empresas con los globos aerostáticos para, en toda la explanada que ahí está en torno al Palacio de Aranjuez, pues poder subirte en globo y ver un poco todo lo que es la panorámica del palacio, de los jardines y demás, que es interesante también. Pero bueno, es un entorno precioso. O sea, el Palacio de Aranjuez, en el lugar donde está, con tantísima naturaleza alrededor, con el río Tajo, es un lugar muy, muy, muy especial. O sea, es muy distinto a lo que era el entorno de la granja. La granja, pues bueno, tiene toda esa parte más con la sierra y es un escenario pues muy diferente, pero los dos cada uno con un gusto parecido y distinto a la vez, y les hacen ser sitios muy especiales. Por eso siempre digo que tenemos que estar muy orgullosos de nuestros reales sitios porque son lugares realmente bonitos. Pues, bueno, si no tiene... Bueno, mira, ahora se me ha venido a la mente eso que dices tú de los globos aerostáticos. La primera vez documentada que se insultó a una reina en público, que fue a María Luisa de Parma, fue haciendo volar unos globos aerostáticos en Aranjuez. Fíjate, qué curioso. La primera vez que se ha documentado un insulto público por parte de alguien del pueblo a una reina de España que fue a María Luisa. Esto lo he dicho como apunte tonto, ¿no? Ya, bueno, anécdota. Pues bueno, pues no está mal. Ha quedado bastante completo el Real Sitio de Aranjuez. Sí, nos ha dado bastante de sí, sí, sí. Sí, y no sé si tienes que decir algo más o... Pues nada, simplemente que, bueno, hemos pasado ya por los principales, ¿no? Ya hemos hablado del Palacio Real de Madrid, hemos hablado de la Granja, hemos hablado de Aranjuez. El próximo con el que probablemente hablemos será del Real Sitio del Escorial. Y ahí pues también habrá bastante contenido. Aquí sí que nos remontaremos muy a tiempos de Felipe II. También hablaremos de cierta influencia de los Borbones, porque hay una cierta ala del Palacio de los Borbones allí. Y bueno, pues será interesante también hablar del Escorial, porque también es un lugar muy destacado en nuestro país, con lo cual será el próximo Real Sitio. Aquí estamos haciendo todo este paseo y no nos vamos a dejar ni uno. ¿No? Y mira, podríamos debatir en el siguiente vídeo dónde podría ser enterrado Juan Carlos y Sofía, si no hay ese hueco ahí en el panteón. Cierto, cierto. Pero
Sí, Lo sí. dejamos Esa será una conversación interesante para el próximo capítulo. Pues sí. Y bueno, primero Jesús, pues muchas gracias otra vez por este paseo por Gracias tierra a ti, siempre. y muchas gracias a todos vosotros y a todas vosotras por vernos o escucharnos, depende de la plataforma por la que lo hagáis. Espero que os haya gustado y bueno, pues nos vemos para el siguiente vídeo, que no sé cuál será, pero bueno, un siguiente vídeo y luego ya para los siguientes vídeos que se sigan haciendo con Jesús. Como siempre, vuelvo a repetir, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias y hasta luego.